Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel Padilla y este es mi video acerca de formación ciudadana. Me gustaría recalcar los temas acerca de qué se podría mejorar, los gustos y disgustos de la materia y además añadir la sinopsis de lo que es la película que me tocó, El Silencio en el Paraíso. Bueno, entonces, para abarcar qué me gustó de la materia. Resaltaría mucho el tema en cómo se dictó la materia. No fue una materia en la que solamente fueron reglas cuadriculadas, se dijeron los mismos temas, las mismas dinámicas, sino que el profesor intentó hacer de la manera más amena para todas las personas que estaban cursando dicha materia, haciendo dinámicas diferentes, también involucrándonos directamente, digamos, en el tema de los derechos de petición, cómo nos involucró en hacer nuestro propio derecho de petición, cómo nos explicó cada uno de los temas. No era lea este texto y aprenda, sino aplique estos conocimientos. Lo que me gustó de la materia es el hecho de que al haber tantos temas por abarcar, no era posible profundizarse mucho en estos temas. Digamos, se abarcaban muy por lo general o en aspectos como más importantes de cada de los temas que veníamos expresando. Eso hacía que pues no hubiera una profundización en temas que de pronto a mí me parecían interesantes. Lo que cambiaría o al aspecto de mejorar sería, basado en ese mismo tema, el alargar las horas de la materia. Me explico. En vez de ver 1 hora y media, podríamos ver lo que son 2 horas y cuarto, que es como las materias con más créditos para poder abarcar de manera importante esta materia, ya que siento que es muy importante para el desarrollo como ciudadanos en Colombia. Se llenaron mis expectativas, sí, y realmente se superaron porque se retomó conocimientos que yo había visto en el colegio. Todo lo que fue la historia colombiana en el siglo XX fue algo que vi mucho en mi colegio en su momento y lo volví a retomar. Me volvió a llegar esos conocimientos que en su momento conocí. Y además apliqué nuevos conocimientos que me fueron dictados por el profesor, por el docente, como en el tema, digamos, de lo que fue la historia más allá de lo que nos habían explicado, como fue la independencia. Nos explicó los temas más detallados, como fueron las guerras, el bipartidismo que iba existiendo desde años anteriores. Entonces se superó más allá de lo que esperaba de una materia, ya que esperaba realmente que solo fuera una materia en la que nos resaltaban constituciones, reglas, sin más. Lo que cambiaría el sílabus sería añadir temas, digamos, añadir temas más allá de lo que se podría, de lo que nos dictaron. Digamos, añadiría mucho lo que es el narcotráfico en Colombia, ya que aunque bien el profesor nos dictó un poco sobre lo que fue Pablo Escobar, los carteles y eso, me parecería muy interesante hablar más allá de ese tema, como los inicios del narcotráfico en Colombia, incluso los inicios del narcotráfico en el mundo, cómo afectan actualmente los cárteles de México, aquí en países como Colombia o en la economía del mundo, cómo se está viendo hoy en día en Estados Unidos, ese tema de las drogas que ya penetró realmente ese país, y todo ese tema me parece que sería de manera muy interesante, ya que es algo que está muy inculcado en nuestra cultura colombiana y y no lo vemos muy encima, sino que le hacemos caso omiso a esos temas. Me gustaría profundizar en lo que es el narcoterrorismo en Colombia, ya que aunque bien nos hablaron un poco de cómo las guerrillas comenzaron a hacer sus actos de terrorismo en Colombia, cómo generaban terror, cómo reclutaban a la gente, nunca se nos mencionó el hecho de cómo se financiaba estos temas, que digamos ahí es cuando la guerrilla comenzó a hacer contacto con lo que eran los cárteles para poder financiar sus armamentos y su milicia, ¿no? Entonces es algo, un tema en el que me gustaría realmente profundizar mucho, ya que es algo que por muchas décadas eh, hizo que Colombia viviera una época dolorosa. También hablamos del tema de Pablo Escobar, en lo que era el tema de cuando hacía los carros bombas y todo ese tema, que era un terrorismo financiado bajo la droga y en guerra contra el Estado. Bueno, para finalizar, podríamos hablar lo que es el sinopsis de la película Silencio en el Paraíso. Esta película trata realmente un tema que Colombia vivió y sufrió mucho en lo que era la época 2000 a 2008, en el cual se buscaba en ese entonces acabar con lo que era el fuerte militar de las guerrillas. Entonces se ofrecieron beneficios para aquellos militares que entregaran resultados acerca de bajas de guerra contra la guerrilla. Estos militares, al tener aquella presión, pues lo que hacían era conseguir muchachos jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros y asesinarlos. A estos se les llamaban falsos positivos, ya que a la hora de matarlos se les decían 8 bajas positivas.
por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, nos recalcan esta historia en lo que es un barrio aquí en Bogotá llamado El Paraíso. El joven llamado Ronald es el protagonista de esta historia, un joven trabajador que trabajaba como publicista en en dicho barrio. Nos hablan un poco de cómo se vivía ese sufragio en esos barrios, en esa época, aledaños. Entonces, digamos, hablan de cómo el paramilitarismo, la guerrilla, estaba muy penetrada tanto en sus barrios que cobraban vacuna a cada uno de los comerciantes y por lo mismo dejaban de hacerle publicidad a aquel chico. La situación estaba muy dura y su familia dependía de él y su madre, quienes eran los que trabajaban, ya que su hermana tenía un hijo y tenía un hermano que realmente no hacía mucho. También nos hablan o tienen como un antagonista a lo que es el comandante del ejército. No lo presentan mucho, pero desde un inicio lo dictan como la persona encargada pues, de esos asesinatos. Entonces, también nos resaltan un poco de cómo este comandante busca una muchacha para que contrate o de vacantes a aquellos muchachos, haciéndolos pasar como que iban a recoger café a las afueras de Bogotá. Esta muchacha pone un puesto que decía vacantes en el barrio El Paraíso, en el cual iban muchos jóvenes, y Ronald, aunque ya digamos tenía como la presión de no haber pagado la vacuna frente a los sicarios del barrio, y al ver que su familia estaba en necesidades, decidió ir a postularse como vacante. Sin embargo, esta muchacha no le quiso aceptar ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez aquella vacante. De hecho, no quiso nunca aceptarle esta vacante porque ella sabía para qué los mandaba. Y sabía que este muchacho no era un muchacho, o vio aquella gracia en ese muchacho para no mandarlo a la muerte. Ronald todo estalla en el punto en el que su hermano le vende la cicla. Ronald está en el punto en el que su hermana le vende la cicla, que era su medio de trabajo. Se la manda a empeñar. Entonces el desesperado no paga la vacuna, lo golpean y entonces va y reclama la cicla con un muchacho que era un amigo de él, ¿no? En ese entonces. Entonces va, reclama su cicla, todo normal. Le gusta una muchacha lady con la cual había salido y todo ese tema. Pero pues sin embargo la situación sigue dura. Los, los, los sicarios del barrio, al ver que no paga la vacuna, le roban nuevamente la cicla, su medio de trabajo, por lo cual se ve obligado a buscar trabajo. Y este muchacho, el amigo de él, inocente de lo que era para que lo mandaban, le cuenta que renunció a este trabajo, entonces que había una vacante disponible. Así que le cedió la vacante a este chico, a Ronald. Ronald va con él hacia la muchacha, la muchacha que contrataba estos pelados, y le dice que él va a ser su reemplazo. La muchacha iba de salida porque en su mente pesó aquellas muertes que había hecho, aunque ya no tenía remedio. Entonces ella simplemente lo vio de arriba abajo y simplemente cogió el taxi y se fue. Ronald va hasta el punto donde le indican para ir a aquel lugar a las afueras de Bogotá a supuestamente recoger café. Se monta al camión. En ese entonces muestran lo que es el chico, el sicario en ese entonces, que también se lanzó para ese tema, y su acompañante. Cuando van a la mitad del camino, el camión frena en seco y los lleva a lo que es un monte. En ese monte se bajan, los hacen vestir de guerrilleros y la última palabra que dice el comandante es fuego y lo asesinan. De manera impactante, esta película nos muestra una realidad colombiana que vivieron más de 4.000 jóvenes en Colombia. Se destaca uno de los casos más importantes, un chico que sufría de condiciones con síndrome de Down y lo vestían de guerrillero. Lo vistieron de guerrillero, le pusieron botas al revés y lo hicieron pasar por falso positivo. Una película que impacta tanto que hoy en día incluso hay casos que todavía no han podido ser resueltos, pero que Colombia atormenta cada día a aquellos familiares que sufrieron estos casos. Gracias.